Bueno, la clase pasada habíamos terminado hablando sobre las etapas de un proyecto de una estación transformadora y habíamos comentado cómo era el mecanismo de la puesta en marcha. Más o menos les quedó claro cómo son las etapas para la construcción de una estación transformadora. ¿Hay alguna duda sobre eso? Quedó claro, profe. Bueno, entonces vamos a continuar y ahora vamos a hablar un poco de los criterios básicos de diseño, ¿sí? De una estación transformadora. Digamos que para elegir el esquema unifilar de una estación transformadora, que diría que es una de las decisiones más importantes que se hacen cuando se decide construir una estación transformadora, ¿sí? Diría que la decisión más importante es cuál es el esquema unifilar. Y para elegir el esquema unifilar, ¿sí? Que es en definitiva el que me va a definir la cantidad de equipos que yo necesito, la cantidad de equipos y barras que yo necesito para conectar las diferentes líneas y campos de línea o campos de transformador a la barra, ¿sí? Voy a tener en cuenta diferentes criterios de diseño, ¿sí? Estos criterios de diseño, por ejemplo, pueden ser lo que se llama la flexibilidad operacional, la seguridad del servicio, la disponibilidad para el mantenimiento, el costo, la facilidad para realizar las tareas de mantenimiento, inclusive la simplicidad también, ¿sí? Son todos criterios que hay que ponderar, evaluar y analizar para tomar una decisión sobre cuál es el unifilar más adecuado, ¿sí? Para el proyecto que yo tengo que construir, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero que nada de lo que significa este criterio de la flexibilidad operacional, ¿sí? Que tiene que ver con esta característica que tienen algunas estaciones transformadoras de poder dividir, ¿sí? El nodo en dos nodos arbitrarios, ¿sí? Yo tengo que tener la posibilidad, cuando una estación transformadora se dice que es flexible, ¿sí? Que se puede operar de manera flexible, quiere decir que yo puedo formar un nodo único, que quiere decir que todas las líneas o todos los campos de línea y campos transformadores yo los puedo vincular a una barra única, por ejemplo, o si yo quiero, ¿sí? Por cuestiones operativas, puedo tener necesidad de dividir la estación en dos nodos arbitrarios, ¿sí? ¿Qué significa dos nodos arbitrarios? Quiere decir que en cada nodo yo puedo poner los campos de línea y transformadores que yo quiera, ¿sí? Los puedo dividir de la manera que se me ocurra, ¿sí? De acuerdo a las condiciones operativas, ¿sí? Como está indicado acá. Entonces, si yo tengo un esquema unifilar flexible, quiere decir que en ciertas condiciones operativas yo puedo tener la estación transformadora, ¿sí? Conectada en un nodo único, ¿sí? Quiere decir que todos los campos de línea y transformador conectados a una sola barra, por ejemplo. O, en otra condición, yo podría tener necesidad de dividir la estación en dos nodos arbitrarios, ¿sí? Fíjense que en este nodo tenemos un campo de transformador, ¿sí? Y tres campos de línea, ¿sí? Y en este otro nodo, otro campo de transformador y tres líneas vinculadas a un nodo, ¿sí? Y si quiero, bajo otras condiciones operativas, ¿sí? Lo quiero dividir de otra forma estos dos nodos. Entonces en este nodo, ¿sí? Conecto los campos de transformador A y B, las líneas 1, 3, 4 y 5, y en este otro nodo, las líneas, por ejemplo, 2 y 6, ¿sí? Entonces, si yo tengo la posibilidad de poder dividir esta estación en dos nodos arbitrarios, quiere decir que mi estación transformadora es flexible, quiere decir que estoy utilizando o he tomado la decisión de implementar un esquema unifilar con características de flexibilidad operativa, que generalmente, por supuesto, son los esquemas de doble barra, no los esquemas de simple barra, ¿sí? Los esquemas de simple barra tienen la particularidad que son esquemas rígidos, en cambio los esquemas de doble barra o triple barra son esquemas que son flexibles, ¿sí? Porque yo puedo formar dos o tres nodos arbitrarios, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? Sí, que Cada barra sería un nodo, profe, o, o, o más.
digamos. Barra sería exactamente un nodo, ¿sí? O sea que yo podría conectar a toda la estación en un nodo único, ¿sí? Quiere decir que estarían todas las líneas o todos los campos conectados a una sola barra, o podría estar, por ejemplo, la mitad de la estación en una barra y la otra mitad en la otra barra con el campo de acoplamiento cerrado, ¿sí? O podría ser dos nodos arbitrarios, ¿sí? Que una cantidad de líneas o campos en una barra y otra cantidad de líneas o campos en la otra barra, ¿sí? Como yo los quiera distribuir, ¿sí? Por eso se llama arbitrario. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se denomina la flexibilidad operacional, ¿sí? Esta posibilidad de poder dividir la estación en dos o tres nodos arbitrarios, ¿sí? Si fueran tres nodos arbitrarios, estaríamos hablando de una estación de triple barra, ¿sí? Que de hecho que en nuestra red, en nuestro sistema de potencia, existen estaciones triple barra. Por ejemplo, el ET Malvinas en 132 kilovolts, ¿sí? Tiene un esquema unifilar de triple barra, ¿sí? Ingeniero, cuando se refiere a campos de la línea y del transformador, ¿a qué hace referencia? Un campo estaría formado por todos los elementos de maniobra que hacen falta para conectar una línea, ¿sí? A una barra o a la otra barra. Si una estación de dos barras, bueno, tendrá los elementos de maniobra, tendrá los interruptores y seccionadores necesarios para conectar esa línea a una barra. Si fueran dos barras, a una barra o sobre la otra barra, ¿sí? Pero cuando yo me refiero a campo, me refiero a todos los elementos de maniobra, ya sea seccionadores e interruptores, que me van a permitir conectar esa línea a una u otra barra. ¿Se entiende? Perfecto. Básicamente las estaciones transformadoras son nodos en la red, ¿sí? Son como nodos, ¿sí? Donde yo interconecto campos de línea y campos de transformador, ¿sí? Pero para poder formar estos nodos yo necesito elementos de maniobra, ¿sí? Como son seccionadores e interruptores, ¿sí? Entonces todos esos equipos que me permiten conectar la línea a una barra, ¿sí? Se denomina un campo, ¿sí? Entonces un campo tiene un espacio físico definido en una estación transformadora, ¿sí? Entonces cuando uno ve una estación transformadora dice, mira, ahí tenés un campo de línea, vas a ver que están los descargadores, seccionadores, interruptores que corresponden a ese campo de línea que sirve para conectar la línea a una barra o a otra barra en el caso de que tengamos dos barras para poder conectar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Profe, una consulta. ¿Cada nodo no necesariamente debe tener un transformador acoplado o sí? ¿Cómo? Cada nodo, digamos, sí o sí debe tener, digamos, un transformador acoplado a ese nodo, porque, por ejemplo, hay una figura 9C, eso sería también un nodo, pero sin un transformador. Claro, exactamente. Es como si fuera una línea que entra y una otra línea que sale. Claro, directamente de la línea. Es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que durante la explotación real vos tengas la necesidad de hacer eso. Quizás nunca tengas esa necesidad, ¿sí? Pero lo podés hacer, ¿sí? Si la estación transformadora tiene características de flexibilidad, si es flexible, lo vas a poder hacer. Vos en cada vas a poder formar dos nodos con los campos que vos quieras en cada nodo, ¿sí? Porque vas a tener unos equipos que se llaman seccionadores de barra que te van a permitir conectarte a una barra o a la otra barra. Vos vas a elegir. ¿Ok? Gracias. Bien, entonces este es uno de los criterios de diseño, flexibilidad operacional, ¿sí? Entonces, si yo necesito flexibilidad operacional, que la flexibilidad sea un requisito de diseño, entonces, un esquema de simple barra no es un esquema flexible, o sea que ya tendríamos que optar por un esquema de doble barra, por ejemplo. Sigamos. Esto ya lo estuvimos hablando. Otro de los criterios de diseño es la seguridad de servicio, ¿sí? Esto de la seguridad de servicio, por ejemplo, tiene que ver con
la cantidad de campos, ¿sí? Ya sea de campos de línea o transformador, que salen fuera de servicio, ¿sí? Cuando ocurre una falla. Puede ser una falla que podemos llamar una simple contingencia o una doble falla, que puede ser una doble contingencia, ¿sí? Una simple contingencia, por ejemplo, puede ser una falla en una línea, ¿sí? Normalmente ocurren fallas en líneas aéreas, ¿sí? Ustedes saben perfectamente que las líneas aéreas, por bueno, estar sometidas a la intemperie, bueno, generalmente tienen fallas durante la operación, ¿sí? Y generalmente esas fallas son monofásicas a tierra. Eso se puede ser una simple contingencia. ¿Y qué sería una doble contingencia, por ejemplo? Que ocurre una falla de una línea y por alguna causa el interruptor que debe despejar esa falla no actúa, ¿sí? Entonces tenemos una doble contingencia. Por un lado la falla de la línea y por otro lado la falla en el interruptor, ¿sí? Entonces hay que analizar qué pasa en mi esquema unifilar, en el esquema que yo estoy analizando o evaluando, qué pasa cuando hay una simple contingencia o una doble contingencia, cuántos campos van a salir fuera de servicio, ¿sí? Entonces, generalmente estos criterios de seguridad van a ser diferentes de acuerdo al nivel de tensión. Si yo estoy hablando de 66 kV, voy a tener ciertas condiciones de seguridad. Si estoy hablando de 132, voy a tener otras condiciones de seguridad. Y si estoy hablando de 500 kV, voy a tener mayores condiciones de seguridad de servicio. Entonces los esquemas unifilares van a ser diferentes solamente por este parámetro de diseño, ¿sí? Porque yo voy a requerir sí o sí seguridad, una máxima seguridad de servicio en 500 kV. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo una estación de 500 kV, ¿sí? Que generalmente son de doble barra, ¿sí? Si yo tengo una falla en una de las barras, ¿sí? No voy a perder ningún campo, ya vamos a ver por qué. Va a seguir funcionando la estación transformadora sin ningún problema ante una falla en barra. Ahora bien, si yo tengo una estación de 132 kV o una estación de 66 kV de simple barra, si yo tengo una falla en la barra de esa estación, voy a perder la estación completa, ¿sí? Porque es de una sola barra, ¿sí? Al tener una sola barra, yo tengo un cortocircuito en la barra, van a tener que abrir todos los interruptores que están aportando energía de esa barra y voy a perder la estación completa, ¿sí? Entonces, en ese caso, no tengo mucha seguridad de servicio, ¿sí? ¿Se entiende? Pero, por supuesto, como es una estación de 66 kV, no es un nodo tan importante en la red, entonces seguramente es aceptable la seguridad de servicio que ofrece esa estación transformadora con ese esquema de simple barra. Ya en 132, ¿sí? Ya es más común encontrarnos con esquemas de doble barra, ¿sí? En donde realmente cuando hay una falla en una de las barras, bueno, se pierde esa barra, pero la otra barra puede seguir funcionando sin problemas, como en 500 kV, ¿sí? Que también tenemos esquemas de doble barra, en donde si hay una falla en barra, no se pierde ningún campo. Ojo, en 132 kV también tenemos, como les dije, esquema de doble barra, pero si hay una falla en la barra, posiblemente podamos perder todos los campos que estén conectados a esa barra y sigue en operación todos los campos que están conectados a la otra barra, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Lo que les quiero que les quede en la cabeza como concepto que para evaluar la seguridad del servicio tenemos que tener en consideración cuántos campos quedan o salen fuera de servicio en caso de simples contingencias o doble contingencia, ¿sí? Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos para que les quede más claro este criterio de diseño, ¿sí? Pero tiene que ver justamente con esto. Mientras más seguro sea el esquema de barra, menos líneas o campos van a salir fuera de servicio cuando tenemos una simple o doble contingencia, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Digamos. Después, otro criterio de diseño muy importante es la disponibilidad durante el mantenimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una estación transformadora de simple barra, por ejemplo una de 66 kV simple barra, y tengo que hacer un mantenimiento al aislador, a un aislador soporte de la barra, ¿sí?
¿qué va a pasar con esa instalación transformadora cuando tenga que hacerle un mantenimiento, un reemplazo de un seccionador, de un aislador de soporte de las barras? Y si es simple barra, va a salir de servicio. Y sí, voy a tener que sacar toda la estación fuera de servicio, ¿sí? Entonces, yo tengo que evaluar, ¿sí?, de acuerdo a los requerimientos de disponibilidad durante el mantenimiento, ¿sí? Si yo quiero que para realizar tareas de mantenimiento, sobre todo en los seccionadores de barra, que por ahí son los equipos más críticos, ¿sí? Si yo tengo la necesidad de que cuando yo hago un mantenimiento, un seccionador de barra, yo tengo que mantener el servicio de la estación completa y bueno, voy a tener que elegir un esquema unifilar que me permita hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, un esquema doble barra. Un esquema doble barra me permite sacar una barra de servicio y tener toda la estación conectada a la otra barra. Justamente para eso sirve tener un esquema de doble barra, ¿sí? Insisto, un esquema de doble barra me permite realizar sin problemas mantenimientos, ¿sí? Sobre, qué sé yo, un aislador de barra, ¿sí? Y en ese caso voy a tener que trasladar todos los campos sobre la otra barra para poder desenergizar la barra sobre la cual tengo que hacer mantenimiento, ¿sí? Y no voy a perder el servicio en ningún momento, ¿sí? Entonces, este criterio de diseño me va también, ¿sí?, también va a influir en el esquema unifilar que yo tenga que elegir, ¿sí? Entonces yo puedo aceptar cierta salida de servicio para realizar una tarea de mantenimiento y bueno, seguramente voy a poder elegir un esquema más simple, por ejemplo un esquema como simple barra, ¿sí? Pero por eso les digo, todas estas cuestiones, ¿sí?, tienen mucho que ver con el nivel de tensión, ¿sí? Generalmente los esquemas más simples, menos seguros, que tienen menor disponibilidad durante el mantenimiento, son esquemas de menor nivel de tensión, ¿sí? Esquemas que se utilizan, por ejemplo, en el nivel de 66 kilovolts, ¿sí? Nosotros, por supuesto, estamos hablando siempre de alta tensión, ¿no? Si yo les digo el nivel de 33 kilovolts, bueno, ahí estamos hablando ya de media, y generalmente las barras de media son simples barras, ¿sí? Una estación transformadora, cuando vean la barra de media tensión, generalmente es una sola barra, ¿sí? En 66 kilovolts, si ustedes analizan un poco la estación transformadora de EDP, van a ver que prácticamente todas son de simple barra. Después, si analizan en 132 kilovolts, se van a encontrar ya la mayoría de doble barra y habrá algunas también de simple barra, ¿sí? Entonces, si es simple barra, tengan en cuenta que es un sistema que no es flexible, que no es muy seguro y que no tiene mucha disponibilidad durante el mantenimiento. Y además, si la quiero ampliar la estación transformadora, si yo tengo un esquema de simple barra y yo necesito ampliar la estación transformadora, ¿qué significa? Que para ampliar la barra, ¿sí?, cuando tengo que ampliar una estación transformadora, es como que tengo que alargar la barra para darle cabida a los nuevos campos, ¿sí? Entonces, si es una estación simple barra, voy a tener que sacarla fuera del servicio completamente para poder hacer esa extensión de barra, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, este otro criterio de diseño, la simplicidad, ¿sí?, muchas veces es un criterio que se busca y tiene mucho que ver con, sobre todo, esquemas, por ejemplo, el esquema de simple barra. ¿Cuál es el esquema más simple? ¿Sí? Es el esquema de simple barra. Y a medida que vamos necesitando mayores condiciones de flexibilidad operacional, mayor seguridad, mayor disponibilidad para el mantenimiento, los esquemas unifilares cada vez se van haciendo más completos. De hecho o más complejos, perdón. De hecho que la simplicidad muchas veces tiene que ver con la cantidad de interruptores que hay que operar para sacar una línea fuera de servicio. Ya vamos a ver en los diferentes esquemas unifilares, ¿sí?, cómo se manifiesta el tema de la simplicidad en cuanto a la cantidad de interruptores, ¿sí? En ciertos esquemas van a ver que es necesario operar 2 interruptores para sacar fuera de servicio una línea, como por ejemplo puede ser un esquema de doble barra, doble interruptor o doble barra, interruptor y medio, ¿sí? Cuando hablamos de esquemas de simple barra o doble barra, simple interruptor, hay que operar un solo interruptor, ¿sí? O sea que los esquemas más simples son los que necesitan un solo interruptor para sacar fuera de servicio una línea. Los esquemas más complejos necesitan mayor cantidad de interruptores. Los esquemas más complejos son
por supuesto son menos simples, pero son más seguros, tienen mayor disponibilidad para el mantenimiento y tienen mayor flexibilidad. Así que por ahí es difícil tener todas estas características con un grado superior, ¿sí? No puedo tener un esquema que sea muy simple, pero que a la vez sea seguro, con mucha flexibilidad y con mucha disponibilidad para el mantenimiento, ¿sí? Muchas veces estos criterios van en contra de otros, ¿sí? Tener mayor simplicidad significa tener menos flexibilidad, menos seguridad y menos disponibilidad para el mantenimiento, ¿sí? Así que dentro de soluciones que tengan la misma seguridad o la misma disponibilidad para el mantenimiento o la misma flexibilidad, habrá que buscar la más simple, ¿sí? De hecho que este criterio de simplicidad también está muy asociado a la uniformidad, ¿sí? Siempre se trata de que en los diseños de estaciones transformadoras, ¿sí? Todos los campos sean homogéneos y que sean uniformes, ¿sí? Y que las operaciones que haya que realizar sean bastante intuitivas para el operador, ¿sí? Y eso tiene que ver con no solamente con el esquema unifilar que se elige, sino con la disposición en planta. Después van a ver, les voy a dar algunos ejemplos, que hay esquemas que eléctricamente tienen el mismo esquema unifilar, pero después en planta se pueden disponer de diferentes maneras, ¿sí? Ya van a ver que una estación doble barra, lo más normal es que ustedes físicamente vean que las barras están separadas, ¿sí? O sea que van a ver que en un sector de la estación van a ver la barra A, que está compuesta por la fase RST. Y van a ver en otro sector separado la barra B con sus fases RST. ¿Se entiende? Pero en otro tipo de esquema que se llama doble barra mixta, vamos a ver que las barras no están dispuestas de esa forma, sino que las dos barras están dispuestas así: R, SS y TT. ¿Qué significa? Que al lado de la fase R de la barra A tenemos tenemos la fase R de la barra B, Después tenemos la fase S de la barra B al lado de la fase S de la barra B, ¿sí? Entonces, si hay que hacer una tarea de mantenimiento, en una de las barras vamos a tener la otra barra energizada muy próxima, ¿sí? Van a ver después que en planta ese esquema de doble barra mixta es muy complejo de interpretar. Eso yo lo he visto en la ET Ramallo, me tocó participar en ese proyecto de ET Ramallo, una ET de 500 barras 132 kV. Tiene una playa de 500 y una barra de 132 kV. La barra de 132 kV es un esquema de doble barra simple interruptor, ¿sí? Pero tiene esta particularidad que es una doble barra mixta. Entonces, en vez de estar las dos barras separadas físicamente, ¿sí? Están dispuestas de esta otra forma que yo les digo. Están las dos fases de cada una de las barras, una al lado de la otra. Entonces tenemos fase R barra A, fase R barra B, fase S barra A, fase S barra B, fase T barra C y fase T barra A. Lo que realmente complica bastante la interpretación física del esquema cuando uno ve, y a su vez también complica las tareas de mantenimiento, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tratar, ¿sí? Dentro de todo, es que la estación transformadora tenga una disposición simple e intuitiva para que sea más fácil o más intuitivo para el operador realizar las operaciones, e inclusive también que sean sencillas realizar las tareas de mantenimiento, que ese también es otro criterio, porque una cosa es la disponibilidad para realizar la tarea de mantenimiento, lo que quiere decir que hay que sacar la menor cantidad de componentes cuando se deba realizar una tarea de mantenimiento, ese es un criterio de diseño, y otro criterio es la simplicidad de la tarea de mantenimiento, ¿sí? Porque yo en el diseño de ingeniería tengo que contemplar también que las operaciones de mantenimiento se puedan realizar de la manera más sencilla posible, ¿sí? Porque por ahí el ingeniero eléctrico que está diseñando la estación transformadora, por ahí no le importa mucho el tema del mantenimiento o la operación y mantenimiento, ¿sí? Porque, recuerden, el tema de la operación y mantenimiento por ahí es mucho más importante que la tarea de montaje, ¿sí? El montaje se realiza solamente una sola vez o cuando se hace
una ampliación, pero la operación y mantenimiento se tiene que hacer después durante toda la vida útil de la estación transformadora, ¿sí? Entonces uno tiene que hacer ingeniería para que la operación y el mantenimiento de esa estación transformadora se pueda realizar de una manera lo más sencilla posible, ¿sí? Y eso tiene que ver con estos criterios también de simplicidad, ¿sí? Simplicidad del diseño y simplicidad para realizar las tareas de mantenimiento, ¿ok? Sí, profe. Digamos. Otro de los criterios que también suelen ser importantes a la hora de tomar una decisión es el tema del costo, ¿sí? Indudablemente hay veces que hay presupuestos limitados para hacer estos tipos de obras que son obras millonarias, ¿sí? Para que se den una idea, una estación transformadora de 132 kilovolts, como la que está construyendo el PEC ahora, por ejemplo, las últimas estaciones transformadoras que son GIS, ¿sí? Como la ET Vialet Macé, la ET Altagracia Norte, la ET Oeste, la ET Belleville, ¿sí? Estamos hablando de obras que tienen un costo aproximado de 12 millones de dólares, ¿sí? 12 millones de dólares, ¿sí? O sea que estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos, es muchísimo plata, son grandes inversiones, ¿sí? Así que el costo es un ítem importante a la hora de tomar la decisión sobre un diseño. Hay veces que no hay limitaciones en el costo, ¿sí? Porque el diseño no está limitado por el costo, y otras veces que sí, que está limitado por el costo, la solución de ingeniería. De hecho que, por ejemplo, en la estación transformadora Malvinas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando ocurrió estos problemas? Cuando salió fuera de servicio uno de los transformadores, hubo una falla interna, un transformador de ZTR ya hace unos años atrás, ya hace varios años atrás, que hubo muchos cortes. Un día del padre. ¿Mm? Un día del padre, me parece que fue por ahí, por junio. No, es la salida por el transformador ucraniano, que tenía una falla interna de aislación entre bobines. Marca ZTR, ¿sí? Bueno, eso ocurrió hace unos años y por culpa de eso, como no había suficiente capacidad de transformación porque no había un transformador de reserva, ¿sí? Hubo que, bueno, tuvimos que tener, encima era en verano, hubo cortes programados, rotativos, fue un desastre, la verdad que la pasamos bastante mal en Córdoba hasta que se pudo instalar un transformador que venía de Arroyo Cabral como para salvar la situación, ¿sí? Entonces, bueno, se trajo ese transformador, se salvó esa situación, pero si volvía a ocurrir una falla en otro transformador, iba a ocurrir lo mismo. Entonces, ¿cuál era la solución? Poner un transformador adicional, ¿sí? Para colocar un transformador adicional había que hacer una obra, había que hacer una ampliación en esa estación y construir lo que se llama un vano completo en esa estación. Y no había plata para construir ese vano completo, así que en definitiva se trajo un tercer transformador y se lo conectó directamente sobre una de las barras de 500 kV de una manera así muy, muy precaria, les diría, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese diseño se eligió por una cuestión de costo, ¿sí? Como no había plata para hacer toda una obra completa, directamente se hizo un parche ahí, se conectó un tercer transformador de reserva sobre una de las barras de una manera media extraña, media particular, ¿sí? Así que muchas veces, con esto le quiero decir que el costo es uno de los factores que tiene influencia sobre las soluciones de ingeniería que se tienen que elegir. Por supuesto, si nunca hubiera limitaciones de costo, uno, qué sé yo, construiría estaciones de 66 kilovolts, de, no sé, doble, triple barra. Las estaciones de 500 kilovolts serían todas GIS. Pero bueno, siempre está el factor de costo que va a limitar, ¿sí?, las soluciones de ingeniería, ¿sí? Entonces, uno tiene que buscar la solución de ingeniería, ¿sí?, que tenga o que cumpla con los requerimientos de flexibilidad, seguridad, disponibilidad y mantenimiento que se necesiten al menor costo posible, ¿sí? Porque siempre el costo va a ser un factor que va a limitar los diseños de ingeniería, ¿sí? Profe, una consulta. ¿La instalación de ese transformador fue directa, así sobre la barra, sin protección? Sí, se conectó rígidamente a la barra de 500 kV y después
la salida de 132 kV está conectada a una de las barras de 132, pero ahí hay un interruptor de 132. Eso quiere decir que si hay una falla en ese transformador, una falla interna en ese transformador, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente hay que desconectar todos los interruptores de esa barra, ¿sí? No quiere decir que va a salir el servicio de la estación, no. Toda la estación va a quedar conectada a la otra barra, ¿se entiende? Pues ya vamos a ver cómo es un esquema de doble barra, interruptor y medio, ¿sí? Pero esa no es la idea, digamos, que si hay una falla en un transformador yo pierda toda una barra, no. La idea es que abra solamente los interruptores asociados a ese transformador, ¿sí? Porque una estación sin una de las barras queda como si fuera una estación de simple barra, básicamente. Y lo que estoy tratando yo siempre en una estación de 500 kV es tener las dos barras en servicio, ¿sí? No una barra por el servicio. Pero bueno, hace rato que está dando vuelta una licitación para construir ese vano que hace falta para conectar ese transformador. Pero bueno, siento que por cuestiones de presupuesto van pateando esa licitación que hace varios años que está dando vuelta, pero bueno, nunca se termina de definir esa obra. Pero ya la vamos a ver, les voy a mostrar el esquema unifilar, les voy a mostrar unos planos de esa estación para que vean de qué se trata con mayor detalle. Sigamos. Bueno, esto del mantenimiento ya lo habíamos hablado, sí, que hay que buscar soluciones que sean sencillas, ¿sí? A la hora de realizar mantenimiento, ¿sí? Bueno, entonces, el esquema unifilar, ¿sí? ¿Cómo va a estar o cómo se va a definir? Y bueno, justamente va a estar definido por las condiciones de seguridad del servicio, flexibilidad operacional y disponibilidad ante las operaciones de mantenimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo elija un esquema unifilar para que cumpla con esos criterios de diseño que yo definí, ¿sí? Voy a tener que empezar a desarrollar lo que se llama un esquema unifilar simplificado, ¿sí? En ese esquema unifilar simplificado yo voy a indicar los equipos de potencia, generalmente los interruptores, seccionadores, descargadores, equipos de comunicaciones como son las trampas de onda, los capacitores de acoplamiento, los transformadores de medida, los transformadores de corriente, transformadores de tensión. Eso es lo que se denomina esquema unifilar detallado. Es un esquema en donde yo represento los campos en línea y campos de transformador y los equipos de potencia, ¿sí? Simplemente los equipos de potencia, las barras, ¿sí? Los campos en línea y campos de transformador. Si en ese mismo esquema yo le agrego los circuitos secundarios para las funciones de medición, protección y control, voy a transformar ese esquema unifilar simplificado en un esquema unifilar detallado, ¿sí? Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a estudiar cada uno de estos esquemas unifilares, o los posibles esquemas unifilares que ustedes pueden elegir para diseñar una estación transformadora. Vamos a empezar de lo más simple, por supuesto, hacia lo más complejo. Y el primero que vamos a estudiar es el esquema unifilar de simple barra, y vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de estos esquemas relacionado a estos criterios de diseño, ¿sí? A lo que hemos hablado de flexibilidad operacional, seguridad de servicio, disponibilidad para el mantenimiento, costo, facilidad de mantenimiento, ¿sí? Etc. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos esquemas y cómo van variando estos criterios de diseño para cada uno de ellos, ¿sí? Bien, como habíamos visto recién, una representación de que una estación transformadora era un nodo, ¿sí? Como si fuera un punto, un nodo, pero en realidad físicamente no se puede construir una estación transformadora que sea un punto, ¿sí? De hecho, que tenemos que desarrollar ese punto en un espacio físico para darle entrada a los campos de línea, a los campos de transformador, ¿sí? Entonces vamos a tener, esto sería un nodo teórico, pero en realidad el nodo real tiene esta forma, ¿sí? Yo tengo que tener un espacio suficiente para poder acometer con los equipos a
a esta barra. Con los equipos me refiero a interruptores, seccionadores, transformadores de medida, descargadores, etc. Y vamos a ver que en general, ¿sí?, hay dos tipos de estaciones transformadoras. Unas estaciones transformadoras que se llaman, o en donde la acople de cada uno de los campos a ese nodo, a esa barra, ¿sí?, se denomina acople por barra, ¿sí? ¿Qué quiere decir el acople por barra? Quiere decir que los interruptores, ¿sí?, o los equipos de maniobra se encuentran sobre cada uno de las líneas o de los campos de transformador, ¿sí? En ese caso estamos frente a un acople por barra. Y cuando estos interruptores, ¿sí?, se encuentran sobre el polígono que forma este nodo, ¿sí?, o esta barra, estamos hablando de acople por interruptores, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre este acople por barra y este acople por interruptores? Fíjense que para conectar o desconectar este campo de transformador o este campo de línea, ¿cuántos interruptores tenemos que operar en este caso? Dos. Tenemos que operar dos interruptores, ¿sí? Y en este caso, para conectar o desconectar una línea, uno solo. ¿Se entiende? ¿Sí? Este esquema de acople por interruptor, en este caso, fíjense que es lo que se denomina un esquema en anillo, ¿sí? Se denomina esquema en anillo. La principal diferencia, como les dije, es que en este caso, en el acople por barras, los interruptores se encuentran sobre los campos de línea o campos de transformador. Y en este caso, no se encuentran los interruptores sobre los campos de transformador y campos de línea, sino que son los propios interruptores los que realizan el acoplamiento o el nodo, ¿sí? Acá el nodo lo realiza esta barra, ¿sí? Por eso se llama acople por barra, ¿sí? En cambio acá el acople, ¿sí?, o la formación del nodo lo realizan los propios interruptores, ¿sí? Si están todos los interruptores cerrados, tengo todo el nodo, ¿sí?, acoplado y en funcionamiento, ¿sí? ¿Se entiende? Sigamos. Esto ya lo estuvimos hablando. Bien. Y vamos a comenzar con el estudio del esquema unifilar más simple de todos, que ustedes ya lo conocen, ya, porque bueno, muchos de ustedes ya saben, han trabajado en baja tensión, media tensión, ¿sí? Y saben lo que es, generalmente en baja tensión siempre van a ver una sola barra, es raro ver dos barras en baja tensión, ¿sí o no? En media tensión también generalmente siempre se usan esquemas de una barra y a lo sumo una barra con la posibilidad de desacoplarse con algún interruptor de acoplamiento o de acoplamiento longitudinal, ¿sí? Pero es el esquema más simple que se utiliza en estaciones transformadoras, ¿sí?, de mediana baja importancia, ¿sí?, es el esquema de simple barra, ¿sí? Entonces cuando hablamos de campos, ¿sí?, uno de ustedes preguntó qué era un campo. Bueno, esto sería un campo, ¿sí? Esto es un campo de línea, ¿sí? Y esto sería un campo de transformador. Fíjense, entonces, un campo, ¿por qué va a estar formado? Fíjense, por todos los elementos de maniobra, ¿sí?, que se necesitan para conectar esta línea a esta barra única, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Entonces, Profe, me la parece pregunta es la siguiente, ¿este esquema es flexible? Se está cortando todo, se profe. está cortando. Recién vuelve usted. ¿Y este esquema es flexible o no? Ahí volvió recién, profe. No escuchamos nada. Les preguntaba si este esquema es flexible o no es flexible. No sería flexible. ¿Por qué no es flexible? Porque no puedo dividir esa barra en
en dos nodos, ¿cómo era? En dos nodos arbitrarios. Claro, que un transformador alimente un cierto grupo de carga y otro trafo alimente otro cierto grupo de carga. No podemos formar dos nodos arbitrarios, ¿sí? Entonces es un esquema rígido, ¿sí? Que no es flexible, ¿sí? ¿Este esquema es seguro o no es seguro? Depende de... O sea, todo tiene protección, ¿no? O sea, Sí, ¿qué pasa? es seguro, porque si tengo una falla en un campo, puedo despejar ese campo Claro. y no me afecta a ningún otro. Claro, yo tengo que analizar, a ver, en función de qué pasa ante simples o dobles contingencias. Si yo tengo una falla en la línea, y si el interruptor funciona correctamente, bueno, me va a sacar fuera de servicio la línea, ¿sí? No hay problema. Ahora, si hay una doble contingencia, ¿qué quiere decir? Que si hay una falla en la línea y el interruptor no opera, van a tener que actuar las protecciones y abrir todos los interruptores que están aportando energía a esa barra. Se va a transformar la falla en la línea en una falsa falla en barra, se llama, y va a salir fuera de servicio toda la estación. O sea que ante una doble contingencia, en ese caso, si hay una falla en la línea y falla el interruptor, sale fuera de servicio la estación. Si tenemos una falla en barra, que sería una simple contingencia, si viene una simple contingencia con una muy baja probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Porque no quiere decir que una falla en barra ocurra normalmente, de hecho que tiene una tasa de ocurrencia muy, muy baja, ¿sí? Pero si llegara a ocurrir una falla en barra, qué sé yo, porque se cae el hilo de guardia sobre las barras, o hay una falla en unos aisladores soporte de la barra, si hay una falla en barra, la estación va a salir totalmente, va a salir completa fuera de servicio, ¿sí? O sea que desde el punto de vista de la seguridad no es un esquema muy seguro, ¿sí? Pero puede tener el grado de seguridad suficiente, ¿sí? Para una instalación que no tenga un grado de importancia muy grande, como por ejemplo, no sé, una estación transformadora de 66 kilovoltios, ¿sí? En donde con ese grado de seguridad que ofrece este esquema es suficiente y no se justifica utilizar esquemas más complicados que ofrezcan mayor nivel de seguridad, ¿sí? Pero es algo que ustedes tienen que evaluar, ¿sí? ¿Qué pasa entre una simple y una doble contingencia? ¿Cuántas líneas o cuántos campos salen fuera de servicio? ¿Sí? Entonces, generalmente en estos esquemas de simple barra, ¿sí? Vamos a tener dispuestos los equipos de esta manera. Vamos a tener un seccionador que se llama seccionador de barra, ¿sí? Vamos a tener a continuación el interruptor y a continuación el seccionador de línea, ¿sí? Este seccionador que está al lado de la línea se llama seccionador de línea. La pregunta es, ¿por qué tenemos seccionador acá y tenemos seccionador acá y no tenemos solamente un interruptor que va a ser en definitiva el equipo que necesitamos maniobrar? Para sacar y Para poder cambiar. Lo que necesitamos maniobrar es el interruptor, no los seccionadores, porque las maniobras de los seccionadores no se realizan bajo carga, se hacen sin carga. Entonces, ¿por qué tenemos que poner los seccionadores? Para poder hacerle mantenimiento al interruptor. Correcto, muy bien. Necesitamos poner los seccionadores porque muchas veces es necesario realizar mantenimiento a los interruptores, ¿sí? Aunque hoy en día los interruptores cada vez requieren muy poco mantenimiento, ¿sí? Los interruptores modernos en hexafuego de azufre, en SP6, son equipos que requieren muy poco mantenimiento. Entonces, estos esquemas unifilares que se utilizan históricamente desde hace muchísimos años, 60, 70 años, ¿sí? Están pensados o ideados con criterios que tienen que ver con la periodicidad del mantenimiento de los interruptores, ¿sí? Y resulta que el equipo que más fue avanzando tecnológicamente a lo largo de los años ha sido el interruptor, ¿sí? Los interruptores antiguos que tenían tecnologías de corte eran esos interruptores en gran volumen de aceite, pequeño volumen de aceite, o interruptores con corte por aire comprimido, ¿sí? Eran equipos que
requerían bastante mantenimiento. Entonces era fundamental instalar estos seccionadores adyacentes a los interruptores, ¿sí? Justamente para poder realizar mantenimiento de manera segura sobre el interruptor. Le diría que hoy en día requieren más mantenimiento los seccionadores que los interruptores, ¿sí? Como que se ha invertido la periodicidad del mantenimiento. Pero bueno, en definitiva, estos seccionadores están para poder realizar de manera segura el mantenimiento en los interruptores y garantizar un corte visible, ¿sí? Y algo muy importante es que vamos a tener enclavamientos entre estos equipos. ¿Qué quiere decir enclavamiento? Que estos seccionadores yo solamente los voy a operar cuando el interruptor se encuentre abierto, ¿sí? Va a haber unos enclavamientos eléctricos, ¿sí? En los circuitos de control que van a permitir realizar la apertura de estos seccionadores, ¿sí? La apertura o cierre de los seccionadores solamente cuando este interruptor está, ¿sí? Abierto. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo acá todos los equipos abiertos y tengo que energizar esta línea, ¿sí? ¿Cómo serían las maniobras que tendría que hacer? ¿Cómo, profe, puede repetir la maniobra que quiere hacer? Supóngase que estos tres equipos están abiertos. El seccionador está abierto, interruptor abierto, seccionador abierto. Ahora, yo quiero conectar esa línea, la quiero energizar, ¿sí? Sería cerrar los seccionadores primero, el de barra y después el interruptor. Claro, yo tendría que cerrar primero los seccionadores y luego el interruptor, ¿sí? Hay enclavamientos, ¿sí? Que me permiten hacer eso, ¿sí? Solamente cerrar los seccionadores si el interruptor está abierto, ¿sí? Y si es al revés, si yo tengo todos los equipos cerrados, ¿sí? Y tengo que desenergizar la línea para hacer el mantenimiento del interruptor, ¿sí? Lo que tengo que hacer es abrir el interruptor y luego abrir los seccionadores, ¿sí? Sí. Bien, y algo que acá no está representado, pero que generalmente existe, es un seccionador acá. El puesto de tierra. ¿Eso sería porque la línea quedaría cargada como un capacitor? Y porque si yo tengo que hacer un mantenimiento, por ejemplo, en este seccionador, ¿sí? Habría que cortar también en la otra punta de línea. Claro, tenés el corte visual y la consignación de la línea, sino la puesta a tierra. Claro, primero tengo que, por supuesto, tengo que abrir estos equipos, ¿no? Tengo que tener abierto el interruptor, este seccionador, para tener el corte visible acá, ¿sí? De que está abierto. Por este lado no voy a recibir tensión porque está abierto acá. Tengo que tener abierto. Recuerden que esta línea va a cometer en su otro extremo, ¿no? Otra estación transformadora, que también va a tener que estar abierto todos los equipos, ¿sí? Y a su vez voy a tener que conectar a tierra esta línea, ¿sí? Porque yo podría recibir tensión acá, de este otro lado. Si por un error de operación se energiza la línea y yo estoy trabajando acá, evidentemente que se va a realizar un cortocircuito porque va a estar cerrado esto acá y va a salir fuera de servicio la línea. Pero ¿qué pasa? Podría ser que la línea sea radial. ¿Qué quiere decir radial? Que no puede recibir alimentación por el otro extremo, ¿sí? ¿Sí? Porque muchas veces los sistemas están anillados, están mallados, y hay veces que son radiales. Recuerden que tenemos sistemas radiales, anillados o mallados, ¿sí? En algunos casos, supóngase que esta sea una línea radial, quiere decir que esto se va hasta un pueblo, alimenta todo un poblado, pero no tengo la posibilidad de energizar al revés esa línea, que a mí me vaya a volver tensión por este otro lado si yo tengo abiertos los equipos acá, ¿sí? Aún así, lo mismo yo voy a instalar acá un seccionador de puesta a tierra porque esa línea puede sufrir una descarga eléctrica, una descarga atmosférica, por ejemplo, ¿sí? O esa línea podría ir paralela a otra línea que sí está energizada, entonces puede inducir tensiones peligrosas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, es mucho más seguro, ¿sí? Para realizar tareas de mantenimiento, tener un seccionador de puesta a tierra. De hecho, que en todas las líneas van a ver que este seccionador
es un seccionador con cuchilla de puesta a tierra. En realidad no es otro seccionador este, sino que es el mismo seccionador, es este que está acá, que tiene un enclavamiento acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que este equipo, todo esto es un solo equipo y se llama seccionador con cuchilla de puesta a tierra. ¿Sí? Y tiene un enclavamiento acá eléctrico y mecánico. ¿Qué quiere decir? Que solamente voy a poder cerrar esta cuchilla, ¿sí?, cuando este seccionador está abierto. Y para eso tiene un enclavamiento mecánico y un enclavamiento eléctrico. ¿Sí? Y generalmente esta cuchilla es de accionamiento manual, ¿sí? Se acciona manualmente, no es motorizado. Estos seccionadores sí son motorizados. Entonces, este ejemplo que se ve acá, ¿sí?, sería para el caso de líneas radiales, ¿sí? Cuando la línea es radial, no sería absolutamente necesario colocar acá un seccionador, porque no tendría la posibilidad de que me venga tensión del otro extremo, ¿sí?, porque es una línea radial. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que hacer mantenimiento de interruptor y bueno, abro solamente este seccionador y no voy a tener tensión acá porque no puedo recibir alimentación de este otro lado porque es una línea radial. Aún así, aunque sea radial, lo mismo siempre se colocan seccionadores con cuchilla de puesta a tierra como seccionador de línea. O sea que los seccionadores de línea generalmente, o casi siempre les diría, son seccionadores con cuchillas de puesta a tierra. ¿Está claro? Sí, sí, genial. Eso sería lo mismo que se instalan ahí en los bornes de transformador. En los bornes del transformador. O sea, ahí lo que está indicado entre paréntesis. Sí. No, esto, ya vamos a ver, esto significa que a veces se instalan seccionadores ahí y a veces no. Sí, a nosotros nos ha sabido pasar que han conectado un generador en la línea para autogenerarse y salió 13.200 en la línea. Así que sí, es necesario. Exactamente. Muy buena acotación. ¿Sí? Esa es otra de las causas por las que puede volver tensión por la línea. Entonces, el tema de esa cuchilla puesta a tierra, de ese seccionador con cuchilla puesta a tierra es fundamental. O sea, como regla general, el seccionador en línea es un seccionador con cuchilla puesta a tierra. Cuando ustedes participan en un proyecto y tengan que comprar equipos, van a tener que comprar los seccionadores para tal estación transformadora. Bueno, fíjense que los seccionadores de barra no tienen cuchilla de puesta a tierra, pero los seccionadores de línea sí. Entonces, si yo tengo que comprar los seccionadores para esta estación transformadora así como está, voy a tener que comprar 1, 2, 3, 5 seccionadores tripolares sin cuchilla de puesta a tierra. Voy a tener que comprar, bueno, acá le vamos a poner 1, 2, 3 seccionadores con cuchilla de puesta a tierra, y eso van a ser los seccionadores de línea. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. ¿Y dónde más se puede utilizar cuchilla puesta a tierra? Se suele utilizar también en las barras. Uy. Aquí en las barras suele haber también unas cuchillas de puesta a tierra, que en el caso de que yo saco la estación fuera de servicio, ¿sí?, porque tengo que hacer un mantenimiento acá en la barra, puede ser en los seccionadores después de barra o en algún aislado soporte de la barra. Si yo tengo que sacar fuera de servicio y trabajar sobre la barra o sobre los equipos que están conectados a la barra, voy a desenergizar toda la estación y voy a poner a tierra la barra, ¿sí?, con este seccionador que se llama, son cuchillas de puesta a tierra, ¿sí? La función del seccionador en realidad es conectar a tierra la barra, ¿sí? No necesariamente existe ese seccionador de puesta a tierra. Muchas veces esa puesta a tierra se hace de manera manual, ¿sí? En estaciones transformadoras de 132 kV de FEC, esa puesta a tierra es muy habitual hacerla de manera manual.
Ahora, en estaciones o playas de 132 de Transener, generalmente esa puesta a tierra se realiza mediante cuchillas de puesta a tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene este esquema unifilar simple barra? ¿Sí? La ventaja, por supuesto, es que un esquema que es muy simple, tiene muy bajo costo. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Es seguro para maniobrar? Sí, es fácil de maniobrar, digamos, ¿sí? Pero en realidad, a los fines de la seguridad, visto como la seguridad, la capacidad de mantenerse en servicio frente a simple o doble contingencia, no es un esquema de los más seguros, ¿sí? Hay otros esquemas que son mucho más seguros. Este sería, cuando uno clasifica en base al criterio de seguridad, el menos seguro, en realidad, ¿sí? Pero no quiere decir que porque sea el menos seguro no lo voy a usar. Lo voy a usar en lugares donde ese nivel de seguridad sea aceptable, ¿sí? Y eso generalmente es en algunos nodos de la red que no son muy importantes, ¿sí? Generalmente son estaciones de 66 kilovolts o algunos nodos de 132 que no son tan importantes en la red, ¿sí? Entonces, básicamente las ventajas son esas: la simplicidad, el bajo costo, la ingeniería simple, un esquema de protecciones que también es bastante sencillo, ¿sí? Es el esquema más sencillo de todos, ¿sí? Pero por supuesto tiene todas las desventajas que ya fuimos hablando. Si hay una falla en barra, un cortocircuito acá en la barra, sale fuera del servicio toda la estación. Si hay un cortocircuito en la línea y no actúa el interruptor, se transforma en una falsa falla en barra y sale toda la estación fuera de servicio. Si hay que hacer un mantenimiento de un seccionador de barra, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que sacar toda la estación fuera de servicio. Si hay que hacer una ampliación de esta estación, vamos a tener que sacarla fuera de servicio, ¿sí? Para hacer esta extensión de barra. Vamos a decir que yo tengo que extender la barra esta para conectar otro campo acá con otro seccionador, etcétera. Bueno, voy a tener que sacar fuera de servicio para hacer esa conexión ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, todas esas son las desventajas de este esquema de simple barra, ¿sí? En base a otros esquemas que son un poco más complejos, pero que tienen otras virtudes, ¿sí? Entonces, acá les indico que en algunas oportunidades, ¿sí?, se instalan seccionadores acá en estos puntos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer mantenimiento a este interruptor, cualquiera de los dos, ¿qué tengo que hacer? Abrir los dos interruptores que están a los lados del transformador y abrir el seccionador que está en la barra. Claro, por ejemplo, este podría ser el interruptor de la celda, ¿no? De la celda. Este interruptor generalmente está en las celdas, en el tren de celdas, ¿sí? Porque esto suele ser 132 y acá tendremos 13, ¿sí o no? Sí. Entonces, este será el interruptor de la celda de acometida, que generalmente son interruptores extraíbles, ¿sí? Tienen un cargo que se retira, ¿sí? Entonces voy a tener que abrir acá, retirar este cargo, abrir este seccionador, etcétera. Bueno, por supuesto, el transformador va a quedar desenergizado, ¿sí? ¿Entienden? Pero si yo tuviera un seccionador acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo podría mantener energizado este transformador al revés, ¿no? Desde 13. ¿Por qué? Porque podría tener un terciario, este transformador con el cual se alimentan servicios auxiliares. Yo tengo la necesidad de tener ese transformador con tensión, ¿sí? Entonces, en ese caso me va a servir tener un seccionador acá, un corte visible, ¿sí?, a ambos lados del interruptor para poder obtener la posibilidad de dejar el transformador energizado sin tengo que hacerle un mantenimiento a ese interruptor. ¿Entienden? Sí. ¿Podría repetir, profe, porfa? ¿Cuál es la función de ese seccionador? ¿Sería mantener energizado el transformador, digamos? Sí, porque yo podría, este transformador, por ejemplo, podría tener un terciario
terciario acá que alimenta servicios auxiliares. ¿Sí? Entonces, yo no quiero desenergizarlo este transformador, quiero mantenerlo con tensión. Entonces instalo un seccionador acá, ¿sí? Para, si yo quiero hacer mantenimiento de este interruptor, por supuesto, abro el interruptor y abro estos dos seccionadores y trabajo sobre este interruptor sin la necesidad de sacar fuera de servicio el transformador. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. Sigamos. Bueno, yo voy a ir avanzando, no, esto no lo vamos a ver porque es lo mismo que yo les estuve comentando, ¿sí? Esto de los enclavamientos es lo que yo ya les expliqué recién, tenganlo en cuenta, ¿no? De todos modos, es bastante intuitivo y claro que para operar estos seccionadores el interruptor tiene que estar abierto, eso ya se lo expliqué, no hay dudas, ¿sí? Entonces, hablando de las ventajas, de lo que estuvimos hablando, instalación simple de manera sencilla, complicación mínima del conexionado, costo reducido, coordinación de protecciones sencillas. Las desventajas, ¿sí? En caso de falla en barras, en un seccionador de barra o en un interruptor, la estación completa sale fuera de servicio. Eso ya lo vimos y les queda claro. En caso de ser necesario realizar el mantenimiento de un seccionador de barra o de barra, se debe dejar fuera de servicio toda la estación. En esto de que un interruptor pertenece a la línea, la indisponibilidad de uno de ellos o de cualquier otro elemento correspondiente a dicho campo afecta la posibilidad de mantener servicio de ese campo. Quiere decir que si yo tengo un problema con este interruptor, ¿sí? Evidentemente tengo que dejar este campo línea fuera de servicio, la línea va a quedar desenergizada, ¿sí? ¿Está claro eso, no? O si tengo un problema con este seccionador de línea o este seccionador de barra o el interruptor, como yo les dije, necesariamente voy a tener que dejar fuera de servicio este campo de línea, ¿sí? Eso es lo que dice esa frase. Vamos a ver en otros esquemas que me permite hacer unos bypass para mantener energizada la línea mientras uno le hace mantenimiento al interruptor. Son esquemas un poco más costosos y más complejos. ¿Está claro? Sí, perfecto, gracias. Entonces, resulta imposible la ampliación de la estación sin ponerla fuera de servicio. También lo hemos visto y es un esquema rígido porque no se puede dividir la estación. ¿Está claro? Bien. Sigamos. Este sería un ejemplo, ¿sí? De una estación transformadora simple barra, ¿sí? En donde, fíjense, la distribución acá se realiza la misma tensión de generación. Esto, por supuesto, ustedes ya saben que no es muy común. Nosotros siempre estamos enfocados en sistemas de potencia, en donde generalmente los generadores generan un nivel de media tensión y tenemos transformadores que elevan un nivel de transmisión. O sea que realmente siempre vamos a tener un transformador acá que eleva a un nivel de tensión de transmisión como 66, 132, 500 kilovolts, etc. ¿Sí? Pero bueno, es un esquema donde, fíjense, la distribución se realiza en la misma tensión de generación. Entonces, generalmente el esquema va a ser así, ¿no? Con un transformador acoplado directamente al generador. Esto se llama un esquema en bloque, ¿sí? ¿Por qué se llama esquema en bloque? Porque tenemos acoplado directamente el generador con el transformador elevador, ¿sí? O sea que si llegara a existir alguna falla acá en el generador o en el transformador, va a abrir este interruptor y bueno, deja fuera de servicio todo este bloque. ¿Se entienden? Vamos a ver que en otros casos se instalan acá interruptores entre el generador y el transformador, ¿sí? Y este interruptor se va a llamar interruptor de máquina, ¿sí? Entonces, ese interruptor de máquina, ¿para qué me va a servir? Justamente, si hay una falla en el generador, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a mandar el disparo a qué interruptor, ¿a este o a este? ¿Tiene una falla a dónde, profe?
en el generador, ¿qué es lo que voy a hacer? De máquina. Si hay una falla en el generador, una falla tierra en el generador, una falla de aislación, hubo una falla de aislación en el estator. Bueno, la protección diferencial, generalmente la que se usa para la protección del generador, le va a mandar un disparo a este interruptor y no a este. Entonces, ¿qué va a pasar? Este transformador va a continuar energizado, ¿sí? Y justamente eso nos va a servir para que, si este transformador tiene acá un terciario que alimenta servicios auxiliares, por ejemplo, ¿sí? O de hecho que los servicios auxiliares pueden estar colgados de acá. Uy. Perdón. Entonces yo puedo tener un interruptor acá y acá yo puedo tener conectado, por ejemplo, la barra de servicios auxiliares. Entonces si hay una falla acá en este generador, yo le mando un disparo acá, pero yo sigo teniendo alimentación en los servicios auxiliares porque este transformador sigue energizado, ¿sí? Así que es muy habitual en centrales de generación que exista este interruptor de máquina entre el generador y el transformador, ¿sí? Se llama interruptor de máquina, ¿sí? Máquina sería el generador. Y cuando no hay interruptor se llama una conexión en bloque, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Bien, sigamos. ¿Qué pasa si queremos mejorar un poco algunas cualidades, ¿sí? O algunos criterios de diseño, ¿sí? Esta es una de las formas de mejorarlo, ¿sí? Instalando un seccionador de barra, ¿sí? ¿Qué me va a permitir hacer ese seccionador? Y que sea más flexible. Los puedo separar en dos nodos. No me sale el nombre. Y la falla, si no falla del interruptor, flexible, pasa la barra, te aísla una parte de la barra. Flexible no es porque no puedo formar dos nodos arbitrarios. Y si yo abro ese seccionador, ¿no estaría formando dos nodos arbitrarios? Si yo quiero juntar, por decirte, dos transformadores en un nodo, en un solo nodo, no lo puedo hacer. Nodos arbitrarios, formar un nodo como yo quiera. Ah, está bien, está bien. O sea, esos dos nodos, cuando hablamos de dos nodos arbitrarios, yo en cada uno de esos nodos debo tener la posibilidad de poner los campos que yo quiera, que yo pueda elegir, digamos, que puedan ser. Se llama arbitrario. Claro. Ah, está bien, está bien. En este caso, la verdad, yo podría separar dos nodos, pero no son arbitrarios. No son nodos. Acá este nodo va a tener este campo y este otro campo, y acá este campo y este otro campo. ¿Sí? Claro. Eso es así, no se puede modificar, digamos, ¿sí? ¿Podría explicar, profe, de vuelta eso de ponerlo todos los campos en un solo nodo? A ver, con esta configuración, ¿sí? Yo podría trabajar con un nodo, este seccionador realmente va a estar cerrado, ¿sí? Normalmente va a estar trabajando cerrado, o sea que ahí va a trabajar como un nodo único, ¿sí? Y si por X causa yo tengo que separar estos dos nodos, que generalmente va a ser por alguna condición de falla que ya vamos a ver, ¿sí? Acá tendría dividido esta estación en dos nodos, ¿sí? Pero no son dos nodos arbitrarios, ¿sí? Cuando yo hablo de flexibilidad operacional, me refiero a la posibilidad de formar dos nodos arbitrarios, ¿sí? Quiere decir que si yo quiero en un nodo, conecto dos líneas y en el otro nodo los otros dos transformadores. O si quiero en un nodo, conecto dos líneas y un transformador y en el otro, qué sé yo, el transformador solo, o decir cualquier cosa. ¿Sí? Pero eso no me lo permite hacer este esquema, ¿sí? No puedo formar dos nodos arbitrarios, ¿sí? Ah, bien. ¿Qué significa esto de los nodos arbitrarios? A ver si... En un esquema de doble barra, ¿sí? Yo lo que tengo es esto.
¿sí? Voy a tener en un esquema de barra dos barras, ¿verdad? Y estos seccionadores que me van a permitir, ¿qué significa tener estos seccionadores? Quiere decir que esta línea, este campo línea, yo lo puedo conectar a esta barra, ¿sí? Si cierro este seccionador, lo voy a conectar a esta barra, ¿o no? Sí. Y si tengo abierto este y cierro este, voy a tener conectado esta línea a esta otra barra, ¿sí o no? Claro. O sea que esta línea yo la puedo conectar a cualquiera de las dos barras indistintamente. Todos los campos van a tener la misma configuración, van a tener estos dos seccionadores de barra. Fíjense, acá hay un solo seccionador de barra. Acá tengo dos barras y cada línea tiene dos seccionadores de barra. ¿Por qué tengo dos seccionadores de barra? Porque yo tengo la posibilidad de conectar esa línea a cualquiera de las dos barras de acuerdo a mi antojo, ¿sí? Entonces yo puedo formar los dos nodos como a mí se me dé la gana en función de dónde conecto cada uno de estos campos, ¿sí? ¿Me explico? Sí, ingeniero. Profe, claro. Vamos a hacer que tenga acá otro campo más, que sea un campo de transformador acá. ¿Sí? Supónganse que yo quiero, por decir cualquier cosa, que quiero formar dos nodos arbitrarios. Quiero que esta línea esté en esta barra. Y en esta otra barra, en este otro nodo, quiero que estén estas dos líneas. ¿Sí? Entonces, esta línea va a tener cerrado este seccionador para estar conectada acá. Y esta va a estar abierto. Y esta otra línea va a tener cerrado este seccionador para estar conectada a esta barra. Y este otro campo transformado va a tener cerrado este seccionador para estar conectada a esa barra. ¿Sí? Entonces, este nodo va a tener solamente esta línea y este otro nodo, estos dos campos de este campo línea y este campo transformado. ¿Sí? Ahora, si se me da la gana de tener estos dos campos de línea en esta barra, voy a tener que cerrar este seccionador, este y formo este nodo. Y este acá abajo cierro este seccionador. Entonces yo puedo formar los nodos, ¿sí? Con los campos, o los campos distribuidos en esos dos nodos como yo quiera, en función de la posición de estos seccionadores de barra. ¿Sí? A eso me refiero con formar dos nodos arbitrarios. ¿Está claro? Sí, ahora queda más claro. Positivo. Y no lo puedo hacer acá. Acá los dos nodos son estos. Si yo tengo abierto acá, y bueno, este es el nodo, un nodo y este otro nodo, pero no puedo conectar estos dos transformados en un mismo nodo. O estos tres campos en un mismo nodo. No, no se puede, no puedo formar dos nodos arbitrarios. Pero bueno, ¿qué me va a permitir tener este seccionador acá longitudinal en la barra? Así que normalmente va a operar cerrado. ¿Para qué va a servir? Si yo tengo una falla en la barra, ¿qué va a suceder? Supongamos que tengo una barra, una falla acá. Y puedo sacar de servicio esos dos campos y dejar los otros dos campos funcionando, digamos. En barra, acá lo que va a suceder, bueno, vamos a tener una corriente cortocircuito acá, así. Alimentada por estos campos de línea, ¿no? Hacia allá. ¿Sí o no? Sí. Bueno, estos interruptores van a abrir, que son los que están alimentando esta barra, ¿sí? Entonces voy a quedar con la estación fuera de servicio, ¿sí o no? Sí. Entonces, con la estación fuera de servicio, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir este seccionador, ¿sí? Y voy a normalizar esta barra, mientras después sigo haciendo los trabajos para reparar el problema que hubo acá en la barra, que supongamos que hay que reemplazar un aislador de barra, ¿sí? Bueno, entonces, mientras yo hago la tarea de reparar acá, por lo menos tengo la mitad de la estación funcionando, ¿sí? Y o sea que desde ese punto de vista, este esquema me da un poco mayor de seguridad, ¿sí? Me da mayor seguridad para tener mayor disponibilidad de servicio, ¿se entiende? Sí, sí. O sea que es mejor tener un seccionador acá a no tener nada. Y pasó bueno, acá en la playa 132 de PEC que cayó una descarga y empezó a prenderse fuego abajo de uno de los aisladores.
Así que sacaron fuera de servicio uno de la barra, digamos. En una estación doble barra, me estaba hablando. Claro, sí, acá la de T. Jesús María, de 132. Claro, bien. Bueno, supóngase, tengo que hacer mantenimiento acá a estos seccionados, algunos de estos seccionados de barra. Tengo que hacer mantenimiento. ¿Y qué tengo que hacer? Abrir el interruptor de línea y abrir de los dos campos que componen esa subbarra A. Y saco fuera de servicio estos dos campos, después abro el seccionador sin carga, ¿sí? Y bueno, y hago mantenimiento acá, ¿sí? Por supuesto, con este seccionador abierto, con este otro, acá voy a tener que poner, por supuesto, siempre una puesta a tierra, ya sea manual o con un equipo, ¿sí? Y hago mantenimiento sin perder toda la estación, pierdo solamente la mitad, ¿sí? Un detalle importante tener en cuenta en este tipo de esquemas, que van a ver que se llama generalmente un esquema en H, fíjense que siempre hay que disponer un campo de línea y un campo de transformador. Un campo de transformador y un campo de línea, ¿sí? ¿Me explico? Claro. Porque si yo tengo que sacar fuera de servicio esta barra, bueno, voy a perder la mitad de la potencia de la estación. Si yo tuviera los dos transformadores de un solo lado y las dos líneas acá, si tengo que sacar fuera de servicio la semibarra donde están las dos líneas, se me apaga toda la estación. ¿Me explico? O sea que siempre tiene que estar alternada, digamos, el campo de línea, el campo transformador, y campo de línea y campo transformador en la otra semibarra. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, sí. Sí. ¿Y qué pasa ahora? Y el interruptor evita que se pase de la falla de una barra a otra. Transmita, digamos. No sé, tengo una falla acá. Bueno, ahí como dijo Gabriel, se abriría el interruptor Esto va a ser alimentado de este lado y de acá también. Aunque sea de la subbarra A. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir este interruptor, hay un sistema de protección acá que me lo va a abrir, ¿sí? Entonces voy a poder seguir operando con esta barra sin ningún problema. Entonces este interruptor se va a abrir, este se va a abrir, por supuesto esta barra va a quedar fuera de servicio, pero voy a poder seguir operando sin ningún problema esta otra barra. O sea, no voy a perder en ningún momento toda la estación, voy a perder la mitad de la estación, ¿sí? En el otro caso con el seccionador, primero pierdo toda la estación, después hago una maniobra para volver a energizar la semibarra que no tiene el fallo, ¿sí? Ya que un esquema con un interruptor y dos seccionadores es mucho mejor. Aparte, si tengo que hacer un mantenimiento a este seccionador, ¿sí? Recuerden, cuando tengo que hacer mantenimiento al seccionador de barra, en el caso anterior, pierdo toda la barra. En este caso, si tengo que hacer mantenimiento a este interruptor, bueno, por supuesto tengo que abrir estos dos seccionadores y puedo seguir en servicio cada uno en la semibarra. Si tengo que hacer mantenimiento a este seccionador, y bueno, acá sí o sí voy a tener que sacar fuera de servicio la semibarra, ¿sí? Pero esta puede seguir trabajando, ¿sí? O sea que este esquema me da mayor seguridad de servicio tener ese interruptor. De hecho que la ET Centro tiene un esquema como este, tiene así un campo de acoplamiento longitudinal con interruptor, ¿sí? Este esquema, ¿sí? Es bastante común, se ve bastante en la red, sobre todo en instalaciones por ahí de parques eólicos, por ejemplo, en donde se instala el parque eólico y hay que interconectarse con una línea que pasa por ahí cerca, entonces hay que hacer una apertura de línea, ¿sí? Supóngase que tengo una línea por acá que pasa cerquita, acá tengo mi parque eólico, tengo el generador acá, ¿no?
Supóngase que esto represente todo mi parque eólico, ¿sí? Entonces, no, lo vamos a representar como si fueran dos generadores, ¿sí? Entonces, vamos a tener esto. Transformador. El otro transformador. Bueno, acá por supuesto tenemos eso así. Y nos conectamos a la línea, ¿sí? Y esto acá, por supuesto, hoy nos quedaría así. ¿Sí? Entonces, de esa forma, conectamos nuestro parque eólico, ¿sí?, sobre una línea existente realizando una apertura de línea. La línea antes era continua, desde una estación que hay acá en este extremo, del otro extremo, y ahora esta línea acomete la barra de esta estación elevadora del parque eólico y después sale hacia el otro extremo. Fíjense que este esquema, justamente, es este. Se llama esquema en H, que es bastante habitual o se usa mucho en este tipo de sistemas de generación, pues un parque eólico, un parque solar, etcétera, ¿sí?, para inyectar esa potencia que se genera en una línea que pasa por ahí cerca, una línea de alta tensión, que puede ser, no sé, 66 o 132, o también en 500 kV podría ser también, pero ya en 500 kV no se va a usar este esquema de simple barra con interruptor, sino sería ya un esquema de doble barra, interruptor y medio, pero el concepto de apertura en línea sería básicamente el mismo. ¿Alguna duda? Se entendió bien, profe. No, ingeniero. Bien. Esta es otra forma de graficarlo y acá está claro que es un esquema en H, ¿sí? Entonces este es un esquema interesante desde ese punto de vista, que si yo pierdo esta barra, ¿sí?, por lo menos puedo seguir generando con la mitad de la potencia a través de esta otra semibarra. Cosa que si yo fuera una barra rígida, tengo menor seguridad, ¿sí?, porque tengo una falla en esa barra o tengo que hacer un mantenimiento en alguno de los seccionadores de barra y bueno, pierdo toda la estación hasta que no solucione ese problema, hasta que no termine ese trabajo de mantenimiento. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Todo esto que está escrito acá, ojo, son cosas que nosotros ya hemos estado conversando, ¿sí? Pero bueno, no vale la pena volver a leerlo porque ya se lo expliqué. Si quieren, lo podemos leer, pero es exactamente lo mismo que ya les dije. Esto, por ejemplo, dice, no puede transferir una salida de línea de una a otra sección de barras, ¿sí? Es lo que yo les había hablado del tema de no se pueden formar dos nodos arbitrarios, ¿sí? Bien. Esto sería otro esquema, ¿sí?, de un sistema de generación y transmisión, ¿sí?, por ejemplo, en 132 kV, ¿sí?, en donde tenemos, por ejemplo, algunas líneas, ¿sí?, que salimos de esta barra de generación, ¿sí?, y alimentan cargas, ¿sí?, esto puede ser, no sé, distribuidores, ¿sí?, que se alimentan a la misma tensión de generación, ¿sí? ¿Se entiende? Esto puede servir para alimentar, por ejemplo, ciertas zonas urbanas próximas a esta central, ¿sí? Entonces directamente salimos de esta barra de 13,2 kV, que es la tensión de generación, ¿sí? Acá tenemos que utilizar, ¿sí?, 13,2 kV como tensión de generación para poder alimentar con estas líneas, ¿sí?, algunos distribuidores que salen y alimentan ciertas zonas rurales o zonas urbanas, ¿sí?, que están próximas a la central. Y también por ahí tenemos la necesidad de salir con 132 kV para alimentar, por supuesto, zonas de demanda que se encuentran más lejanas a esa estación. Entonces vamos a tener transformadores elevadores de 13,2 a 132 kV, una barra de 132, fíjense acá con un seccionador, como ya hemos visto,
y con 2 campos de línea, ¿sí? Es una aplicación que podría llegar a existir, ¿sí? Entonces, esto no necesariamente siempre esta barra va a estar trabajando toda acoplada, ¿sí? En ciertas situaciones de máxima demanda, por ahí no nos conviene tener toda esta barra acoplada, porque todos estos generadores estarían aportando al cortocircuito sobre esta barra, ¿sí? Entonces, es posible que esa barra no tenga la capacidad para soportar esa corriente de cortocircuito. Entonces, en esa situación o esa condición operativa de máxima demanda, es posible que tengamos que tener estas barras seccionadas, ¿sí? Entonces, vamos a tener este sistema operando en esta semibarra y este otro sistema en otra semibarra trabajando de manera independiente. O sea que si hay un cortocircuito acá, bueno, habrá un aporte de estos 2 generadores. Y en ciertas situaciones de baja demanda, donde no es necesario tener todos los generadores funcionando, supóngase que tenga este generador y este otro, bueno, en esa condición operativa no debería haber problema en trabajar con toda la barra acoplada. Y este generador está puesto acá como si fuera un generador de reserva, quiere decir que si hay alguna falla en todo este tren de generadores, que pueden ser 2 o más, y yo voy a tener este seccionador cerrado para acoplar y reemplazar ese generador hacia esta barra. Y si ocurre lo mismo o ocurre una falla con un generador de esta otra semibarra, bueno, podría yo vincular este generador a esta otra semibarra. ¿Está claro? Es una posibilidad, digamos. No quiere decir que acá en Córdoba exista algún caso igual, idéntico a este, ¿sí? Habría que ver si existe alguno. Bien. Después tenemos este otro caso, ¿sí? En donde, a diferencia del caso anterior, necesitamos, o ya la transmisión o subtransmisión se realiza a tensiones diferentes a la tensión de generación, ¿sí? Fíjense que la generación se realiza en 13,2 kV, ¿sí? Pero yo no tengo distribución en 13,2, sino que la voy a tener en 33 y 132. O sea que acá me conviene en este caso, ¿sí? Instalar transformadores de 3 arrollamientos, ¿sí? De 13, 132, 33, ¿sí? Fíjense que desde cada arrollamiento yo voy a salir, ¿sí? Con un campo de acometida a cada una de las barras, ¿sí? O sea que voy a tener una simple barra en 33 y una simple barra en 132, ¿sí? O sea que en 132 voy a salir con línea de transmisión hacia lugares más lejanos, hacia demandas que se encuentran más lejos, y con 33 kV voy a salir a alimentar otros centros de demanda o poblaciones más cercanas a esta central, ¿sí? En este caso es importante que exista este interruptor de máquina. ¿Por qué? Porque si yo tengo una falla en el generador, ¿sí? Eso me va a permitir abrir o actuar sobre este interruptor y mantener energizado este transformador. Fíjense que es importante mantener energizado este transformador porque yo voy a poder transferir potencia desde 132 hacia 33, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Cosa que si yo sacara fuera de servicio el transformador no lo podría hacer. O sea que este interruptor de máquina me va a permitir, en caso de falla del generador, mantener una transferencia de potencia desde la red de 132 hacia la de 33. De hecho, que generalmente las líneas 33 lo más probable es que sean radiales, ¿sí? Y la de 132 no, que estén por ahí anilladas con otras estaciones transformadoras. Así que el flujo de potencia seguramente va a ser así. Por supuesto que voy a perder capacidad de generación, porque este generador va a estar desacoplado a la red, pero voy a poder seguir transmitiendo potencia de la red del 132 al CL33 a través del secundario y terciario de este transformador. Entonces, por eso en este caso es fundamental tener el interruptor de máquina. ¿Se entiende? Todo esto que yo le estoy diciendo está escrito también, ¿sí? Así que no hay ningún problema. ¿Seguimos? ¿Alguna duda hasta acá? No, vamos bien. Muchachos, no tengan miedo de preguntar, por más que les parezca una pavada de pregunta que se les ocurre, ustedes están aprendiendo, están totalmente habilitados para preguntar cualquier cosa, así que pregunten nomás si tienen la más mínima duda, no hay ningún problema, yo lo vuelvo a explicar.
Ingeniero, a mí me quedó una duda muy pava, pero me quedó la duda. Cuando se refiere a enclavamiento a tierra, que es manual, ¿se refiere a que no es automático o que va un operario con una pértiga y lo acciona? ¿Cómo sería el enclavamiento manual a tierra? Operación manual. Yo no dije enclavamiento manual, dije operación manual. La operación manual quiere decir que va un operario con una manija, ¿sí? Con una manija la inserta en la caja de comando de ese seccionador o cuchilla puesta a tierra y la gira y lo puede operar. ¿Sí? Entonces, una cosa es la operación manual y otra cosa es que ese seccionador, para poder operarse de manera manual, para poder comandarse de manera manual, tiene enclavamientos eléctricos y enclavamientos mecánicos, ¿sí? El enclavamiento mecánico se hace ahí con una serie de levas, ¿sí? Con el seccionador, con las cuchillas principales del seccionador de línea, ¿sí? Acá estamos hablando, por ejemplo, del seccionador de línea, que tiene cuchillas puesta a tierra. Entonces, cuando el seccionador de línea está abierto, ¿sí? Tiene una leva ahí que se acciona y permite, cuando se abre, poder accionar esa cuchilla. Ese sería el enclavamiento mecánico. Pero también tiene un enclavamiento eléctrico. Van a ver que esa cuchilla, perdón, esa manija, yo solamente la voy a poder insertar en la caja de comando de esa cuchilla puesta a tierra si yo aprieto un botoncito que se llama botón o pulsador de desenclavamiento. ¿Sí? Cuando yo aprieto un botoncito ahí, se va a abrir, tiene como un electroimán y se me va a abrir como una mirilla o un alojamiento donde yo ahí voy a poder encajar, ¿sí? La manija. ¿Sí? Entonces es un doble enclavamiento. Por un lado, un enclavamiento mecánico, por otro lado, tiene un enclavamiento eléctrico a través de un pulsador. Si el seccionador, en vez de estar abierto, está cerrado, yo voy a apretar el pulsador ese y el electroimán no se va a energizar, ¿sí? No se va a energizar, entonces no se va a descubrir el alojamiento para que yo inserte la manija para poder operar esa cuchilla de puesta a tierra. Por eso es un doble enclavamiento mecánico y enclavamiento eléctrico. El enclavamiento eléctrico es a través de un pulsador que generalmente tienen estas cuchillas puestas a tierra. Ese pulsador me va a accionar o me va a energizar un electroimán siempre y cuando la cuchilla principal esté abierta. Porque si está cerrada, yo no voy a poder insertar la manija para cerrar la cuchilla puesta a tierra. Porque si está cerrado el seccionador, está energizada la línea y voy a hacer un cortocircuito. ¿Se entiende? Sí, me confundí, no era enclavamiento la palabra que quería usar, pero sí se entiende. Pero es operación manual. Sí, Quiere decir que hace un operador con una manija. Perfecto, esa es la duda que tenía. Puede ser una manija o puede ser una palanca, depende del modelo del seccionador, o es manija o es palanca. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos acá? Seccionador y bypass. ¿Qué me va a permitir ese seccionador de bypass? Y hacer un mantenimiento en el interruptor sin sacar de servicio la línea. Claro, entonces, ¿qué criterio voy a mejorar con este esquema? Continuidad de seguridad. Seguridad no. No voy a ganar seguridad. Lo que estaría ganando sería mejor disponibilidad durante el mantenimiento. Sí. Sí. Claro. Continúa el servicio mientras hago el mantenimiento. De hecho, que la seguridad medio que Pierde seguridad. se pierde un poco seguridad, porque ya vamos a ver. O sea, si yo tengo que hacer mantenimiento acá a este interruptor, lo que voy a hacer, voy a cerrar este seccionado de bypass, ¿sí? Si tengo todos estos equipos cerrados, voy a poder cerrar este seccionado. Hay un enclavamiento ahí. Si tengo toda esta línea de equipos cerrada, me va a permitir cerrar este seccionador y establecer un camino en paralelo acá. ¿Sí? Entonces,
En ese caso se me va a dividir la corriente, una parte va a venir por acá y otra parte va a venir por acá, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer después, voy a abrir el interruptor y voy a abrir estos seccionadores y después toda la corriente, por supuesto, ya se va a venir por acá, ¿sí? Entonces en ese caso voy a poder realizar tareas de mantenimiento sin problema acá en este interruptor. Ahora, el problema va a suceder si durante las tareas de mantenimiento hay una falla en la línea. ¿Qué pasa si hay un cortocircuito en la línea? Y le transfiero la barra. Básicamente estaría transfiriendo ese cortocircuito a la barra y tendrían que actuar todos los interruptores que están aportando energía a esa barra y pierdo la estación, ¿sí? Así que, digamos que en esa situación con ese bypass cerrado, para poder hacer mantenimiento, queda en una condición bastante insegura sobre esa línea en caso de falla, ¿sí? Así que hay que tener cuidado. Si bien por un lado tengo mayor disponibilidad durante la tarea de mantenimiento porque la línea sigue energizada, más vale que lo haga rápido el mantenimiento de ese interruptor porque estoy en una condición bastante insegura, que si hay una falla en la línea durante esas tareas, voy a sacar la estación fuera de servicio. O sea que tendría que tratar de hacer esa tarea de mantenimiento en ciertas condiciones favorables, ¿sí? Quizá en algún momento donde no hay mucha demanda en el sistema, o en un momento no lo voy a hacer en un momento que hay tormenta con alta probabilidad de falla en la línea. Así que tendré que buscar un momento en donde quizás si se pierde la estación no sea tan grave, ¿sí? Así que eso para tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bien. Los domingos a la mañana. Claro. Bien. ¿Qué les parece que es este esquema? ¿Doble barra? No. 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 Este es un esquema de simple barra con una barra de transferencia, ¿sí? ¿Qué me va a permitir este esquema, a diferencia del esquema anterior? A ver, ¿quién lo puede explicar? Sería que transferimos la carga a la barra de transferencia mediante el seccionador, pero esa barra de transferencia sí tiene una protección contra la barra principal. Cosa de que si tenemos un inconveniente en una de las líneas, el interruptor que une la barra principal con transferencia es el que abre, digamos, y no afecta directamente a la principal. Digamos que en operación todo esto está funcionando como si fuera una simple barra con todos los campos conectados acá. ¿Sí? Claro. A la barra principal, ¿sí o no? Entonces, en esa circunstancia o en esa situación yo quiero hacer mantenimiento de este interruptor. Bueno, ¿qué debería hacer? Cerrar el interruptor que une las barras, cerrar el seccionador ese de bypass y abrir el interruptor principal de ese campo y abrir los seccionadores después. Y yo lo podría hacer de dos formas. La primera podría ser, cierro primero este seccionador. ¿Qué va a pasar ahí? Nada, si está abierto el seccionador. Energiza la barra de transferencia. Energiza. Se va a energizar esta barra acá. ¿Está bien? Claro. No pasa nada. Después voy a hacer, voy a cerrar este seccionador, cierro este seccionador y después cierro el interruptor. ¿Qué va a pasar ahí? Voy a tener unidas las dos barras. Voy a tener unidas las barras y ¿qué va a pasar? Mitad de corriente. Una parte de la corriente va a venir por acá y otra parte va a venir por acá. Claro. Va a venir por acá así y va a venir así. Entonces, lo que tengo que hacer inmediatamente es abrir el interruptor acá. Después de que cierro este interruptor, abro acá. ¿Sí? Sí. Entonces, de esa forma, esa línea se mantiene
energizada, ¿verdad? Claro. ¿Correcto? Sí, Bien. sí. La ventaja de este esquema respecto al anterior es que este interruptor ahora va a estar protegiendo esta línea, ¿sí? O sea que hay algo importante. Se puede transferir solamente una línea a la vez, ¿sí? Eso es muy importante. No puedo tener dos líneas transferidas, ¿sí? Acá hay una serie de enclavamientos que para cerrar este seccionador, ¿sí? Estos tienen que estar abiertos, ¿sí? Solamente se puede hacer de a una línea por vez. No puedo tener dos líneas protegidas por un solo interruptor, ¿no? Tengo que hacer, si quiero hacer de todo, voy haciendo uno por vez. Primero hacemos de este interruptor y después haremos la misma operación para el resto, ¿sí? Pero en este caso, esta línea, la energía, como va a venir por acá, la corriente, por acá, así, así, y ahí llego a la barra principal. O sea que este interruptor, ¿sí?, me va a quedar protegiendo esta línea. Si hay una falla en la línea acá, ¿qué es lo que va a suceder? Va a actuar, este interruptor va a abrir, me va a dejar fuera de servicio esta línea, pero el resto de la estación va a quedar funcionando sin problema. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. O sea que acá va a tener que existir un sistema de transferencia de disparo, ¿sí? Porque yo voy a tener acá un sistema de protecciones, ¿sí? Una protección de línea, por ejemplo, una protección de impedancia, una protección de diferencial, ¿sí? Voy a tener conectado acá un transformador de tensión acá y un transformador de corriente, perdón, el dibujo. Entonces, cuando esto está funcionando así con el bypass, esta protección, en vez de enviar, voy a tener una protección conectada acá, una cajita que es la protección. Esta protección, en vez de enviar disparo a este interruptor, le va a tener que enviar disparo a este otro. Se hace lo que se llama una transferencia de disparo, ¿sí? Y después eso sería una forma, pero hay veces que estos transformadores de medida no están en este lado de la línea, porque fíjense que acá, si bien yo tengo desconectado el interruptor, la corriente me sigue pasando acá por este transformador de corriente y este transformador de tensión, ¿se entiende? Siguen energizados, por más que esto esté abierto, esto esté abierto, esto esté abierto. Muchas veces el transformador de tensión está acá. Y el transformador de corriente está acá. O sea que si yo dejo fuera de servicio este interruptor, ¿qué es lo que estoy perdiendo acá? Toda la medición. Toda la medición de las protecciones de este campo. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, evidentemente voy a tener que tener acá un transformador de corriente, y bueno, y acá en esta barra voy a tener que tener un transformador de tensión, voy a tener que tener acá una protección conectada, ¿sí? Y en ese caso, la protección de este campo de acoplamiento, ¿sí?, es la que voy a usar para hacer disparar o sacar fuera de servicio esta línea. Esta protección me va a abrir acá, ¿no? Sí, en este caso, esta protección que va a estar asociada a este campo de acoplamiento es la que me va a disparar el interruptor de acoplamiento en el caso de que exista una falla en la línea. Fíjense que, de acuerdo a donde tenga yo conectados los transformadores de medida, el concepto es distinto. Si yo lo tengo conectado acá, la protección me sigue funcionando, por más que yo tenga hecho este bypass, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo único que tengo que hacer es transferir el disparo. En vez de disparar este interruptor, voy y le mando disparo a este otro. Pero si los transformadores de medida están acá y yo tengo hecho este bypass, esto me queda sin energía acá. Y esta protección, por lo tanto, me queda muerta. Entonces, fuera de servicio. Ya fuera de servicio. Entonces, la otra opción que tengo es que en el campo de acoplamiento exista acá una protección, ¿sí?, y que esa protección sea la que queda en funcionamiento, y si hay una falla en la línea, ¿sí?, la va a ver esta protección como una falla y le va a mandar disparo al interruptor y lo va a sacar fuera de servicio. Por supuesto, ¿qué problema tiene esta solución? Que esta protección va a haber que ajustarla en función de cuál sea la línea que yo tenga que transferir, porque de acuerdo a la longitud de la línea van a ser los ajustes de las protecciones, ¿sí? Así que esta protección va a tendrá que tener la posibilidad de poderle definir varios ajustes, que de hecho las protecciones modernas tienen esa posibilidad. Uno puede definir
varios ajustes, puede tener programado varios ajustes y pone en funcionamiento uno u otro ajuste en función de la línea que yo tenga que transferir acá. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, este es el mismo dibujito, lo mismo, pero dibujado de otra forma. Exactamente lo mismo. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, por mi parte. No, por mi parte, no sé los chicos ahí. Ahí. No tengan miedo de preguntar. Si les quedó claro todo, bárbaro. Si no, consulten, no hay ningún problema. Yo hasta el primer parcial me dejaría, o sea, cerraríamos hasta acá, ¿sí? Tengo ganas de darle la parte doble barra, pero me parece que ya va a ser demasiado. Así que en principio para el primer parcial entraría hasta esta presentación. Que falta todavía dos partes más para terminar la unidad 3. Faltan todos los esquemas de doble barra, ¿sí? Pero eso es como medio largo. Así que para no complicarles tanto la vida en el primer parcial, lo cerraríamos hasta acá. Así que bueno, si alguien tiene alguna duda, me dice ahora. Y si no, bueno, ya saben que siempre pueden consultar cosas por el grupo, después cuando se pongan a estudiar, no hay ningún problema. Perfecto. Bien. Profe, estas presentaciones ya están subidas a autogestión. No, esta la voy a subir mañana. Mañana a la mañana ya la van a tener disponible para que ya puedan empezar a repasar. ¿Ok? Bueno, gracias. Y ya le voy a estar pasando el Bueno, perfecto, profe, instructivo gracias. del examen para que vean cómo es el tema de esto de la supervisión por Zoom, pero bueno, creo que ya todos lo tienen más o menos bastante claro. Y les voy a dar algunas precisiones bien del horario en que se va a abrir el cuestionario, la duración, etc. Perfecto. Bueno,